Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora junto a nosotros para hablar de deportes. Es difícil justamente hablar de deportes cuando tenemos una pandemia que tiene en vilo a la humanidad. Todo el planeta está preocupado por esto que está sucediendo. Esperamos una pronta solución, que aparezcan los remedios, las vacunas, que todo lo que nos ha traído el coronavirus este año 2020, que promete ser tan complicado, se pueda solucionar rápidamente. Mientras tanto, vamos a hablar de deportes. Se ha suspendido la actividad prácticamente en todo el mundo, pero vamos a tener aquí con Sergio Levinsky un análisis de lo que es el fútbol argentino. Tantos cambios, tanto se habla, tantas discusiones y en definitiva debates para una nueva AFA que vuelve a absorber lo que fue la Superliga, el ente que se había creado para manejar el fútbol de primera división y todas las cuestiones vinculadas justamente a la relación entre los dirigentes. Con Sergio Levinsky lo vamos a hablar aquí en Universo Deportivo. Es un momento de cambios, es un momento donde el fútbol argentino vuelve a tener una línea parecida a la que tenía hace algunos años, antes de la creación de la Superliga, y más allá de la parálisis del deporte, vamos a hablar justamente de esto que vive por estas horas el fútbol argentino. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción, comunicarse al teléfono 4815-3290, interno 558. Vamos a charlar con Sergio Levinsky, uno de los periodistas más calificados que tiene la Argentina en materia deportiva. Sergio conoce el fútbol profundamente y uno de los temas candentes que hay en el deporte y en el fútbol de la Argentina es justamente la parte institucional. Gracias, Sergio, por haber venido. Por favor, un placer, Hernán. La Asociación del Fútbol Argentino, más allá de estos tiempos tan delicados que vivimos, ¿no?, con la pandemia que azota a la humanidad, que nos tiene un poco preocupados, asustados y demás, pero vive horas difíciles el fútbol argentino, por lo menos de mucho debate y de muchos cambios. Sí, así es, así es. Es un momento bastante extraño, ¿no? Bastante particular, porque está todo el debate sobre qué hacer. En muchos países, o casi todos te diría, ya pararon el fútbol. Sí. Entonces es bastante complicado en la Argentina por la función social que cumple el fútbol, ¿no? Sí, claro. Es muy complicado eso. Así que hay que ver cómo termina este debate, ¿no? Porque envuelto además en otras cuestiones institucionales al mismo tiempo. Hay una cruza ahí de tema coronavirus por un lado, lo político de AFA, la Superliga por otro, el tremendo cambio que va a haber otra vez más, ¿no? Con la vuelta al redil de la AFA de los clubes, en fin, es un momento bastante confuso. ¿Y cómo lo ves vos, Sergio? ¿Cómo analizás, dejando un poquito de lado esta situación que incumbe a todos, ¿no?, que es la salud, pero esto que se viene de alguna manera trabajando en la AFA, estos cambios que va a haber, estas asambleas que en definitiva van a resolver lo que ya sabemos, que es la disolución de la Superliga y la creación de la Liga Nacional? Bueno, lo que se ve bien, Hernán, es que la Superliga duró demasiado poco y cada vez más está relacionado con lo que yo siempre digo, que el fútbol o la AFA estuvo siempre ligada a los gobiernos de turno y siempre ligada a las acciones políticas nacionales. Casi nunca fue independiente. Tal vez en los años de Grondona fue la única época que más o menos él intentó fundar el partido de la pelota de fútbol, por decirlo de alguna manera. Pero si no, ahora que después de la muerte de Grondona en 2014, a mediados de 2014, el fútbol volvió a ser lo que era antes, en el sentido de que depende mucho de lo que pasa institucionalmente con la política. Hay muchísimos políticos, inclusive del gobierno, de distintas aristas que bajan línea a distintos dirigentes del fútbol argentino. Entonces esos dirigentes tratan de mantener esa parcela de poder. Fíjate que los mismos dirigentes que antes te argumentaban, pero con total facilidad, que había que ir a la Superliga, ahora te argumentan que hay que salir de la Superliga. Y si vos lo pensás, en la Argentina hubo políticos que argumentaban perfectamente en la época de Menem que había que privatizar todo, y de una década más tarde te argumentaban que había que estatizarlo. Es lo mismo, o sea, el fútbol es un recorte de la realidad
y los dirigentes se acomodan. A mí me sorprende esto que siga pasando, pero es así, es una realidad argentina, que los dirigentes se acomodan a las situaciones, ¿no? Ustedes a Nicolás Russo, por ejemplo, el presidente de Lanús, que es un referente de masa en la política del fútbol, y que bueno, fue unos sostenedores a rajatabla de la Superliga, porque esto no se aguanta más, entre comillas, y se cobra poca plata y hay que irse, y ahora esto no se aguanta más en la Superliga, hay que volver. Y me dice, pero 4 años pasaron, 3, ¿no? Muy poca cosa y están de vuelta. Entonces uno ve con cierta sorpresa cómo esto se mantiene a lo largo de un siglo prácticamente en el fútbol, ¿no? Decís algo muy cierto que lo escribiste en tu libro de la historia de la AFA, que está ligada tanto a la política nacional y que solamente en la etapa de Grondona que trató de despegarse, porque también hubo una política de la FIFA, ¿no? Con Avalanche en la cabeza, que trató de generar y que la generó y que la creó un fútbol independiente, casi como un estado más dentro del planeta. Exactamente, tal cual, vos lo decís muy bien. Esto fue a caballo de Avalanche, Grondona y Avalanche, que en algún momento chocaron duramente antes del Mundial de México. Esto poca gente en el libro lo comento. No se sabe eso. No, fue un choque muy, muy duro en un congreso en Santiago de Chile, porque Grondona aspiraba a meter gente a la Conmebol, lo que ahora es la Conmebol, antes era la Confederación Sudamericana de Fútbol, y bueno, para sorpresa de Grondona, no lo colocan a él ni a nadie de él, entonces bueno, lo manejan de otra manera. Lo pone a Roca Couture de Uruguay y Grondona y De Luca, que en su momento era el segundo, se vuelven locos y en un congreso de Chile sacan un durísimo comunicado contra Avalanche y dicen cosas muy duras contra él por eso. ¿Eso cuándo sucedió? En el 85. ¿Y sabes que lo salva a Grondona lo salva, porque hay que tener suerte también como dirigente, eso fue realmente una fortuna, lo salva un mal movimiento que hace la Confederación Sudamericana pocos meses después con el Mundial Sub-20 de Chile. En aquel momento Chile iba a organizar el Mundial Sub-20 del 85, pero bueno, se mete una compañía muy grande de bebidas gaseosas en el medio, que auspicia el Mundial, y entonces, claro, le pone todo el dinero a Rusia para que Rusia lo organizara, la Unión Soviética en aquel tiempo, y entonces en la Conferencia Sudamericana se duerme, esto va a la Unión Soviética, al Mundial, y Avalanche dice, no, esto no puede ser. Eso no puede ser, no puede seguir así la Confederación Sudamericana, y lo vuelve a llamar a Grondona y le dice, venite en diciembre a México el sorteo del Mundial del 86, donde vamos a hablar, y ahí Grondona vuelve a recuperar posiciones. O sea, un poco, fíjate, un factor externo. Lo salva, bueno, el Mundial Juvenil es casi un invento de la bebida. Exactamente. Entonces, bueno, el intento de penetrar en la Unión Soviética generó que la Confederación Sudamericana se mantuviera inmóvil en aquel tiempo, y eso no le gustó a Avalanche. Y justamente eso hizo que Grondona renaciera a nivel sudamericano, ¿no? Después formaron una alianza. A partir de ahí fue una alianza total, y Grondona, como muy bien decís vos, respondía en Argentina y un poco en Sudamérica esa idea. Luego fíjate que también se fue diluyendo en otras cuestiones más internacionales, que es la gran lucha que existe, hoy creo que está un poco perdida, que era lo de pasión contra negocio, es decir, selecciones nacionales contra equipos poderosos europeos. Esa gran lucha, hoy por hoy los poderosos europeos van ganando la pulseada, se cerró con la Liga de las Naciones Europeas, se cerró el tema de los amistosos para el resto del mundo, ellos se van cerrando con lo que llaman virus FIFA, entonces cada vez más se imponen los clubes poderosos europeos a la pasión, por decirlo así. Blatter decía después de Avalanche, yo tengo que administrar pasiones, ¿no? Sí, claro. Y administrar pasiones es una contradicción en sí misma, porque administrar no va con pasión. Claro. ¿No? Pero administrar pasiones en el fútbol para un dirigente parece algo natural. Y los dirigentes de fútbol argentino, fíjate que volviendo a eso, entra en esa contradicción de es fabulosa la Superliga, pero terminó Macri, la Superliga no tiene más sentido porque no puede haber sociedades anónimas, entonces ahora justificamos la vuelta al redil de la AFA porque ahora hay un gobierno populista en el que queda fenómeno manejar eso de ahí, ¿no? Sí. Ahora, fíjate que el gobierno a su vez dice, nosotros somos presidentes de todo esto, pero las primeras reuniones para volver a la AFA se hacen en la casa de Sergio Massa. Sí, claro. Entonces, bueno. Es un actor importante que está jugando ese partido. Claro, ahí te das cuenta también, ¿no? Es decir, cómo los dirigentes no están solos. Claro. Es decir, esto en la época de Grondona era más posible. Fíjate que Grondona abortó el golpe del alfonsinismo contra Bilardo. Hoy eso es impensable porque hoy el diálogo de dirigente de fútbol con la política nacional es otro, completamente distinto. Te pido una pausa, Sergio. ¿Cómo no? Seguimos la charla con Sergio Levinsky, aquí en Universo Deportivo.
UCES Posgrados, la excelencia un compromiso. Diplomatura en Gestión y Administración de Entidades Deportivas. uces.edu.ar/posgrados. Centro de Informes, Paraguay 1239, segundo piso, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4814-9200. Posgrados@uces.edu.ar. Ediciones H. Obras y novelas contemporáneas. Edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com. Licenciatura en Turismo en UCES. Para informes e inscripción, Paraguay 1401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o comunicarse a los teléfonos 4813-0228 o al 15-4165-6350. Seguí UCES. Seguimos la charla con Sergio Levinsky. Sí, yo pensaba sobre esto último que decía Sergio, que por un lado con el fin de un partido político en el gobierno se ha terminado la Superliga, sí, pero también está esa ambición de volver a manejar, ¿no? Porque muchos aceptaron la Superliga sin estar convencidos. Sí, y no, bueno, y tenés razón, que claro está, que esta es una magnífica oportunidad política para volver a tomarla, porque el negocio, o una parte importante del negocio lo manejaba la Superliga y los dirigentes lo veían de afuera, e incluso eran controlados, que esto no les gustaba. Claro, y estaba toda la amenaza de sacar aquel decreto de Duhalde, ¿no? Claro. De que nosotros vamos a aumentar la alícuota del impuesto, ¿no? etcétera, y entonces eso hacía que los dirigentes tuvieran miedo, porque nos amenazan del Estado, ojo con lo que hacemos. Claro. Esto ahora cambió, bueno, como cambia cada vez que cambian los gobiernos nacionales, y ahora la relación es otra, pero es una relación siempre estrecha con algunos miembros de gobierno. Me da la sensación de que acá lo raro es que el presidente está un poquito más alejado, también por la crisis y toda la situación que hay que manejar, pero hay otros, como decíamos, ¿no? Otros protagonistas más cercanos. Actores. Y después, un hecho medular de la política del fútbol de este tiempo es la vuelta de Marcelo Tinelli a lugares de privilegio, demasiado rápido, ¿no? Después de aquel 38-38 en el que queda, y todo el mundo decía, bueno, fuera definitivamente Tinelli de esto. Tinelli logra remontar a partir de una situación rara como fue su enfermedad o su padecimiento en aquel momento, su problema de salud y su cercanía con Tapia. Tapia aprovecha y se acerca y se hacen aliados nuevamente de algo impensable tiempo atrás, pero el fútbol es tan dinámico que esto en la Argentina un año es un siglo de otro lado, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, hay algo, Sergio, que está en la política, que circula en la política y que vos vas a comprender, ¿no? Más allá de que uno lo toma con guantes. Esta frase que circula en la política, que uno nunca es tan amigo de alguien como para seguir siempre juntos, ni tan enemigo como para en algún momento juntarse. Eso aplica al fútbol, Hernán, pero perfectamente. Claro. Perfectamente, el fútbol es absolutamente así. Es así. Vos fijate, podemos tomar un ejemplo claro de este tiempo, pero de este mes, es el caso de la nueva conducción de Boca y Donofrio. Claro. La nueva conducción de Boca quiere limpiar, por decirlo así, aquella historia de enemistad tremenda de Angelici con Donofrio en la época de Macri o en la época del angelicismo, por decirlo así, en Boca, que termina las patadas después de aquella final del 2018 de la Copa Libertadores de Madrid, con un juicio en el TAS interminable, además, con multas y todo incluido. Y ni bien asume Ameal, se reúnen como para sellar una especie de amistad, más alianza, porque Boca y River yo creo que son más aliados que enemigos, aunque parezca, porque los intereses son los mismos de fondo contra los otros, o sea que en realidad es así. Yo creo que en esa comida justamente se trata de volver a eso. Claro. Y duró muy poco. Duró muy poco. Menos de un mes después ya estamos con el tema del coronavirus y con un montón de cosas, ya Boca y River enfrentados de nuevo. Lo que pasó en el final de la Superliga pasada, con la última fecha y los arbitrajes y lo que River decía, ya River y Boca vuelven a estar enfrentados, dura muy poco todo. La amistad y la enemistad. Todo dura muy poco, o lo que decíamos de Russo con lo del cambio de ir a la Superliga y de volver a la AFA, ¿no? Todo es así. Y mucha gente de River se ve sorprendida, ¿viste? Y está enojada con Tinelli porque suponían una alianza o tenían una alianza que se ve rota ahora. Exacto. Pero la alianza no era para siempre, la política es así, ni tampoco la enemistad de Tinelli con
con el angelichismo o con la AFA de Tapia. No, por supuesto, ¿viste? Por supuesto. Y va a haber cambios seguro desde que hablamos en adelante y muchísimos, porque todos los dirigentes se la pasan reacomodándose por intereses permanentes, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta también que hay otro factor de los tantos que hay en el fútbol de ahora, que es el factor de la televisión. Sí. La televisión también está en un cambio, es decir, así como la AFA estuvo en un cambio, Boca estuvo en un cambio, San Lorenzo estuvo en un cambio, la Superliga se diluyó y ahora aparece un nuevo factor que es el factor de la televisión, con el codificado o no codificado, si va a haber fútbol gratuito o no va a haber fútbol gratuito, y una fusión que el gobierno tiene que aprobar. Sí. Una mega fusión que fue a nivel internacional, porque en realidad ocurrió en Estados Unidos, pero su correlato en Argentina debe ser aprobado por el gobierno nacional. Entonces eso también juega políticamente. Y los dirigentes se acomodan también a eso. Entonces, los dirigentes hacen lazos con la televisión. El fútbol argentino es un fútbol eminentemente político. Sí. El fútbol de Argentina no es solo un deporte, es eminentemente político, es cada vez más político. Fíjate la cantidad de factores que estamos diciendo: Superliga, AFA, Gobierno Nacional, televisión. Es tremendo. La influencia incluso de las intendencias y de los gobiernos provinciales en las instituciones, ¿no? En los clubes. Exactamente. Yo recuerdo un colega de Santa Fe que me comentaba lo que era el Nacional B y la cantidad de publicidades estatales que tienen los clubes, que hoy por hoy uno se queja, porque es muchísimo más grande el negocio, del doping financiero en Europa, ¿no? Del City o del PSG, que son clubes-estado prácticamente. Claro. Ahora, en nuestra realidad y en nuestro fútbol de Nacional B hay clubes-estado provincial. Sí, claro. Es decir, que reciben lo mismo, pero en un nivel mucho más chiquito, ¿no? Claro. Fíjate cómo hasta eso los gobiernos provinciales juegan un rol, las intendencias juegan un rol. Hace pocos días apareció la enemistad o digamos el distanciamiento que había entre River y la AFA. Se intenta un acercamiento a partir de un acto del presidente en Hurlingham, en el que aparece en el escenario Donofrio, y de ahí llaman a Chiqui Tapia por teléfono. Claro. El presidente de la Nación con el presidente de River y llaman al de la AFA. O sea, es política pura. Es política pura. El fútbol es un reacomodamiento permanente de cuestiones políticas. Bueno, el presidente de San Lorenzo termina de ministro de Deportes y Turismo y es un aliado de Donofrio originalmente. Claro. Hay que ver después, ¿no? Pero es todo así, ¿no? Sí. Es un tren que camina donde se van cambiando de vagones permanentemente. Y uno tiene que estar como al tanto de eso, porque yo creo que veo muchos analistas de fútbol en la Argentina que analiza el fútbol desde la pelota. Claro. Hoy es, Hernán, casi imposible analizar el fútbol si uno no conoce el contexto político en el que se mueven todos estos personajes, ¿no? Es que hay dos vectores muy claros. Uno es el estrictamente deportivo, que uno tiene que tratar de conocer cada vez más el juego, la parte deportiva. Lo que uno se analiza muy bien cuando decís si el delantero extremo hace bien el recorrido, llega al fondo, tira al centro y demás. Claro. Y después está la parte política que juega muchísimo. Muchísimo. Porque también influye hasta en la conducción, ¿no? Claro. Hasta en los arbitrajes, en todo lo que tiene que ver con Sí, por supuesto. Bueno, otra cosa increíble que hay en Argentina, creo que en algún otro país debe existir, seguramente en Brasil debe existir lo mismo y en otros países, pero esto de que los clubes tachen árbitros o aprueben árbitros o pidan árbitros, yo cuando pido un árbitro estoy diciendo que desconfío de los otros. Totalmente. Lo estoy además tenés confianza en uno. Claro, entonces ese es un error de los dirigentes, ¿no? Enorme, pero forma parte de la política también, ¿no? Claro, es decir, ellos, esto que te acordás que en los años 90 se puso de moda una vez que Castrilli dio una entrevista y dijo eso de dirigir con inteligencia, ¿no? Que para la AFA o para la Conmebol, dirigir con inteligencia era favorecer. Cosa que Castrilli no hacía. Claro, exacto. Que lo sancionaban porque él no distinguía camisetas. Claro. Ahora, el dirigir con inteligencia encerraba esta idea de que no poder desfavorecer a los poderosos, hay que tener en cuenta el contexto del negocio, que si en un sub-20 o sub-17 en la primera fase Brasil, Uruguay y Argentina se quedan afuera, se vende menos los derechos de televisión, tengan ustedes como árbitro en cuenta esto. O sea, eso es lo que ellos quieren mostrar con dirigir con inteligencia, ¿no? Y forma parte de la misma política que hablamos, ¿no? Hasta los árbitros
hasta cómo se conducen los árbitros, cómo sacan partidos adelante. Los árbitros forman parte de una política, si se quiere, no una política partidaria, estamos hablando de política dentro del fútbol, o de política, pero hay política, se hace política en el fútbol todos los días del año. Permanentemente. Todos los días, hasta en verano cuando hay recesos se hace política. Todo el tiempo, ¿no? Sí. Por el fútbol es en Argentina un hecho político por excelencia. Claro que sí. Y creo que es en el mundo, ¿no? Porque en hemos hablado alguna vez fuera de micrófono y vos me contabas estas uniones que se producen y desuniones, Conmebol, UEFA, que ahora están en romance contra la FIFA. Exactamente. Y vos fijate que con algunas suspensiones de ligas, con una cantidad de cosas, por ejemplo, con la Copa Libertadores o con la Copa América, uno de los grandes temas fue que la Conmebol se enojó con la FIFA, porque la FIFA iba hablando con cada asociación nacional para no hablar con la Conmebol porque están enemistados. Sí. O sea, es política nuevo. Claro. Es permanentemente. Sí. Ellos hacen, Infantino, el presidente de la FIFA desde 2016, sabe muy bien que esto es política, maneja muchos idiomas, pero él, por ejemplo, sabe bien que él tiene que ser tratado más que como jefe de Estado. Claro. O sea, él cuando va a cualquier lugar, la exigencia de la FIFA es prácticamente total, libre de impuestos, nosotros te organizamos, te damos la organización de un torneo a cualquier asociación nacional, pero nosotros no pagamos impuestos, vamos a los mejores hoteles, estamos libres de cualquier problema. El trato es el de un jefe de Estado. Jefe de Estado. Custodia. Eso es prácticamente un monarca, ¿no? Eso es casi un monarca. Porque ellos saben que el fútbol, como dice muy bien Valdano, ¿no? Es lo más importante de lo menos importante. Es una realidad. O sea, el fútbol ocupó un lugar exagerado, porque es una especie de religión del siglo XXI, ¿no? Entonces ocupa un lugar excesivo, tal vez, ¿no? John Carlin, ¿no? Dice eso, que pertenecemos a una tribu planetaria y la más grande del mundo, ¿no? Exacto. Que seguimos con esa fe religiosa detrás de la pelota de cada partido, ¿no? Claro. Que existe. Ahora uno se pone a pensar a veces en el espectador común que deposita todas sus ilusiones en que un equipo con gol o que esta vez ganemos el partido. Y en realidad detrás de eso hay, hasta peleas por la planilla, por quién va. A veces me llama la atención, Sergio, la candidez, ¿no?, del hincha. Sí, porque aún creyendo, yo participo, me incluyen en grupos de WhatsApp y veo algunas cosas que digo, no puedes entrar a explicarle, pues es muy difícil porque hay una cuota de candidez y enseguida quieren discutir y saber de fútbol y de política. Claro. Y tenés que estar adentro para... Es que es muy complicado porque lo que pasa con el hincha es que son todas cosas debajo de la mesa que se llevan a cabo todos los días. Entonces no puede estar en todo eso. Y después los medios también cumplen un rol de futbolizar un poco la cosa, de llevarlo al terreno de la pelota, todo, y ponen los puntajes y te dicen las posibilidades en la tabla de cada equipo y lo que puede pasar, que lo entiendo de alguna manera porque, se necesita también esa distensión de hablar de eso, ¿no? Pero los dirigentes están completamente en otra, es lo opuesto a esto. Totalmente. Ellos están, fíjate otra cosa también, hay otro sector de hinchas que es el más ligado, por decirlo así, no al negocio, pero sí al fútbol del día a día, que hay mucho, que es el que exige y te dice, por ejemplo, esta frase nefasta para mí, pero que la entiendo en el contexto argentino, que es hay que tener peso en la AFA. O sea, a Cantero. Cantero me decía a mí, el presidente independiente aquel, que me decía a mí, yo me encontraba en la calle en Avellaneda con la gente diciéndome, hay que tener lo que quieras, muy bien la lucha contra violencia, contra Barra Brava, pero hay que tener peso en la AFA. Y esa frase, hay que tener peso en la AFA, es, si yo no hago pata ancha en la AFA, a mí me pasan por arriba. O sea, la idea es que hay una hostilidad alrededor, que todo el mundo se quiere acomodar, que tiene bastante de cierto. Entonces el hincha además exige esto de que no nos pasen por arriba, que no nos lleven por delante los más grandes, que no nos imponga la política de los otros, que no nos metan un árbitro que nos va a perjudicar. Es decir, hay una idea paranoica de que... pero esa idea nace a partir de Russo cambiando de bando, de Tinelli colocado a un lado, de Donofrio cerrando la puerta del Monumental, de Angelici llegando al TAS. Es decir, esto es, el hincha yo creo que tiene esa imaginación, ese grupo de hinchas, a partir de algo que ven de la realidad, que es todo esto. Ven algo de la realidad, es verdad, y después hacen esa interpretación. Pero no entienden, por ejemplo, estos cambios de bando. Creen que las uniones son para siempre. Y estas alianzas son dinámicas, son por intereses. Esto es como la política nacional, ¿no? La política nacional... El rol de los representantes. Vos viste que se dice siempre en la política nacional que los dirigentes políticos no resisten un archivo. Y efectivamente en el 90% de los casos, si vos ponés lo que hace una década decía fulano mengano, cualquiera quedan en offside, ¿no? Los dirigentes del fútbol
están menos expuestos a esto que dijeron hace una década, porque a la gente no le interesa lo de la década pasada y está en el día a día con el fútbol. Claro. Pero el dirigente, si vos tomás de los últimos 3 años, por ahí cambió 6 veces de opinión o de aliado. Un placer, Sergio. Igualmente, gracias por la invitación. No, por supuesto, fue un placer tenerte en el programa y además hablamos de la AFA, que en definitiva tenés un libro que lo hemos mostrado durante el programa y que tiene realmente mucho análisis y mucha información como para que la gente, ahora que está un poco encerrado en casa, puede ser un buen momento para comprarlo y disfrutarlo. Gracias, Sergio. A vos. Sergio Levinsky en Universo Deportivo, que cierra de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción, comunicarse al teléfono 4815-3290, interno 558. Muy bien, así llegamos al final del programa. Ojalá haya pasado un rato entretenido. En la próxima edición vamos a estar con la historia de San Lorenzo de Almagro, la Vuelta a Boedo y uno de sus protagonistas más importantes, quizás el principal, el mentor de la Vuelta a Boedo, Adolfo Rez. Pero todo eso lo vamos a vivir en el próximo programa de Universo Deportivo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.